compartir con ustedes en esta mañana un mensaje que yo le he intitulado Viviendo entre la gracia y el favor de Dios. Pero antes quisiera poner este tiempo en las manos del Señor y pedirle su bendición y pedirle su ayuda. La necesitamos. Y dice la palabra de Dios que en cualquier lugar en donde haya dos o más en su nombre, Él está ahí. Y si estamos unánimes, en un mismo sentir, en un mismo fluir, yo tengo la absoluta convicción que el Señor escucha nuestras oraciones. Entonces les voy a pedir por favor que me acompañen y vamos a hacer algo a lo mejor un poquito diferente. Quiero pedirles unos cuantos segundos de su comprensión y unanimidad conmigo, que cierren sus ojos y así con todas las cabezas inclinadas y cerrando sus ojos para no distraernos, imaginemos que por esta misma puerta está haciendo su arribo el invitado principal en esta reunión, el mismísimo Espíritu Santo del Dios Todopoderoso. Y te pido, Señor, en esta mañana, que tu presencia inunde este lugar, Señor. Que todas las familias aquí representadas, Señor, puedan tener un toque de tu amor. Te pido, Espíritu Santo, que te sientes en el lugar de honor en este salón, porque todo lo que vamos a hacer, porque todo lo que vamos a decir tiene un solo propósito: que tú seas glorificado, que nuestra oración ascienda como un aroma grato, fragante, de gratitud por lo que has hecho en nuestras vidas, pero más aún por lo que tú eres. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas bienvenido a este lugar y que hagas lo que tú quieras. Te damos toda la libertad para que toques corazones heridos. Te damos toda la libertad para que sanes a la gente que venga enferma. Te damos toda la libertad para que suplas toda necesidad de las personas que aún la tengan. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que me respaldas, porque yo solamente soy un vaso frágil, pero donde pones el agua viva, Señor. El agua que sacia, el agua que nunca deja sed. Te doy gracias porque tú nos escogiste a nosotros, no porque nosotros te hayamos escogido a ti. Y ahora yo le pido a cada uno de mis hermanos que se pongan de pie para que le den un aplauso de bienvenida al Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Eres bienvenido a este lugar. Eres el Rey. Te coronamos en este lugar, Señor. Te coronamos en nuestras vidas. Tú eres el Señor. Te alabamos, Señor. Y no se canse. Sígale aplaudiendo con ganas. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Aleluya. Victoria en este día, Señor. Victoria en este día, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Muchas gracias. Qué bueno es alabar al Señor. Es un gozo adorarle. Y saben, ese es un destino eterno. Cuando estemos con el Señor, todo el día y toda la noche,
durante la eternidad, vamos a alabar al Señor. Eso dicen las Escrituras. Entonces es bueno entrenar aquí en la tierra, ¿verdad? Las personas que tienen el don, que nos dirigen en alabanza, gracias por sus ministerios. Son como guerreros que van al frente conduciendo al pueblo de Dios y que preparan nuestro espíritu y que preparan nuestra alma y nuestro cuerpo para que después llegue la palabra y entre profundo, y entre y traspase hasta el tuétano de nuestros huesos. Es un ejercicio espiritual. Yo bendigo a todos los levitas, a todos los alabadores, del cual yo he compartido ese ministerio y sé la importancia que tiene. Ahora bien, vamos a hablar en esta mañana de una forma que debería de ser para todos los hijos de Dios lo natural, como dormir, como comer. Es vivir en medio de la gracia y del favor de Dios. Nada más piénselo, que de continuo pueda usted vivir en medio de la gracia y del favor de Dios. ¿Qué hay en medio de la gracia y del favor de Dios? Hay bendición, hay prosperidad, hay sanidad, hay paz. Entonces, vamos a hablar durante los próximos minutos en qué se necesita para vivir toda tu vida en medio de la gracia y del favor de Dios. Pero primero, pues hay que definirlo. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Las Escrituras lo definen como un favor inmerecido de Dios. Esto quiere decir que Dios nos muestra y nos obsequia su favor. Es un regalo, la gracia de Dios. Hay un ejemplo que me gustaría poner para entender ese amor de Dios y para entender lo que es la gracia de Dios. Y yo estoy seguro que lo vivimos en todos los hogares de las personas que están aquí, y ojalá y lo pudieran hacer las personas que están afuera, que es el amor del padre por un hijo. Y me refiero padre genéricamente, padre o madre. ¿Cuánto amor sentimos por nuestros hijos? Quienes son padres no me dejarán mentir que cuando le damos a nuestros hijos las cosas que ellos a veces ni siquiera se las imaginan, sentimos una gran alegría y una gran satisfacción poder complacer a nuestros hijos, especialmente cuando están dormidos, ¿no es cierto? Qué ternura dan, ¿verdad? Aunque ya sean grandotes, pero los vemos dormidos y es una alegría de ver que mi hijo está sano, de ver que mi hijo está fuerte y que me complace en darle lo que él quiere, lo que él necesita. Yo como recuerdo con beneplácito mi infancia y mi juventud, cómo recibí el amor de mis padres. Verdaderamente fue hermosa mi juventud y mi infancia. Y ese amor se le llama amor ágape, es el amor de Dios. Existen diferentes clases de amor. El amor eros, que es el que sentimos por nuestras esposas o por sus esposos. El amor fileo es el amor filial que sentimos entre hermanos en la fe o hermanos en la carne. Pero el amor ágape, el amor de Dios, es el amor incondicional, que no espera nada a cambio y que lo da todo, que está dispuesto a compartirlo todo. Ese es el amor del Padre. Y si tú en esta mañana a lo mejor no tuviste un padre o no recibiste el amor de tu Padre terrenal, yo tengo buenas noticias para ti. Que todo lo que te haga falta, que todo lo que no hayas recibido de tu padre o de tu madre, sepas
y lo creas y lo vivas, que hay un amor que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios, y que un toque del amor de Dios es suficiente para llenar cualquier vacío que tengas en tu corazón. Y eso es posible por la gracia de Dios. Yo quisiera darle en esta mañana gracias a Dios por todos los padres y por todas las madres que están aquí. Y quisiera pedirles que reciban un toque del amor de Dios, que llenen sus bodegas del amor de Dios, que llenen sus corazones de la gracia de Dios, del regalo que Dios les tiene para ustedes en esta mañana. Regresando al tema principal de lo que yo quiero compartirles es de la gracia de Dios. Los estudiosos de las Escrituras, los doctores en teología, se pusieron a contar cuántas veces se menciona la palabra gracia en las Escrituras. Y bueno, pues llegaron a la conclusión que se menciona 160 veces la palabra gracia en diferentes manifestaciones de la gracia de Dios. Pero ¿saben ustedes cuántas veces se menciona la palabra gracia en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento? Se menciona 128 veces. ¿Qué significa que de 160 veces que se menciona en la Biblia, 128 haga referencia en el Nuevo Testamento? Es muy sencilla la respuesta. Todos sabemos que el antiguo pacto, como me gusta decirle, porque no me gusta llamarle testamento, testamento es para alguien que murió y el Señor está vivo. En el antiguo pacto se mencionaba unas cuantas veces y en el nuevo pacto 128 veces. ¿Por qué? Porque Jesús es la gracia de Dios. Todos sabemos que en el antiguo se describe la historia de Israel y en el nuevo pacto se describe la historia de Jesús en la tierra y de la iglesia cristiana original. Por tanto, si Jesús es la gracia de Dios, naturalmente se tenía que mencionar mucho más veces la palabra gracia en el nuevo pacto que en el antiguo pacto. Por lo tanto, pues Jesús es la gracia de Dios. Pero el Señor es el Dios de toda gracia. Así lo describe la Escritura en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 10 y 11. Quisiera yo preguntarles, ¿trajeron sus Biblias? ¿Sí? Siempre hay que venir armados porque esa es nuestra espada. Entonces, busquemos en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, verso 10 y 11. ¿Y qué nos dice ahí? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Padre eterno es el Dios de toda la gracia. Ahora, en el Evangelio, según San Juan, podemos ver que Jesús es presentado como el Dios lleno de gracia y de verdad. Podemos verlo en el Evangelio según San Juan capítulo 1, por favor. En el verso 14, y nos dice: y aquel verbo, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios es el Dios de toda gracia. Jesús es la gracia de Dios en la tierra. Entonces ahí podemos ir viendo, si Dios es el Dios de toda gracia y Jesús es la gracia de Dios con nosotros, ahora tenemos la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando el ángel le habló a María y le dijo: María, llena eres de gracia. ¿Por qué? Porque estaba derramando la gracia de Dios en ella. Ahora, fíjense bien, vamos a ver diferentes pasajes de las Escrituras entre el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y la gracia, ¿qué cosa era la gracia en el Antiguo Pacto? Era inclinarse o agacharse a alguien superior a favor de alguien inferior. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han leído el libro de la reina Esther? A mí me encanta esa historia, no tengo tiempo para compartirla en detalle. Yo les pediría verdaderamente que la lean, porque la reina Esther, en el tiempo en que Israel fue dominado por el imperio medo-persa, se levantó un rey muy poderoso, que era el rey Asuero. Y este hombre tenía un cetro, ¿verdad? Y cuando alguien se presentaba en la presencia del rey sin permiso, era automáticamente cuello. Entonces el rey tenía un cetro, y ese cetro, cuando lo inclinaba a favor de alguien, es que encontraba gracia delante de alguien. Entonces hubo un hombre ahí que fue muy importante. Este rey dominaba desde la India, bueno, prácticamente todo el Oriente, 128 provincias, era poderosísimo, y tenía uno de sus principales colaboradores que era un acérrimo enemigo del pueblo de Dios, de Israel. Y este hombre tenía el firme propósito de exterminar a la nación israelita, ¿no? Entonces Esther, así como camuflachada, poco a poquito empezó a avanzar ahí en los terrenos de la corte del rey Asuero, hasta que un día llegó a la presencia del rey, incluso sin permiso, ¿no? Arriesgándose a que le tocara también a ella que le cortaran la cabeza, ¿verdad? Pero el rey le llama la atención a esta joven doncella, virgen, bonita, inclina el cetro a favor de ella y dice: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daría, ¿no? Entonces esta mujer, valiente, porque se avienta, ¿verdad?, a lo que no estaba totalmente permitido, porque no había sido llamada a la presencia del rey, intercede por su pueblo, y al final del día, bueno, pasan muchas cosas, pero tiene el favor y la gracia, en este caso del rey, encuentra gracia, dicen las Escrituras. Si quieren leerlo por ahí, ya no me da tiempo, pero en el libro de Esther, en el capítulo 5, en el verso 2, van a ver claramente que le dice que Esther encontró gracia delante del rey. Y entonces el rey al final del día concede la petición de Esther y salva a la nación israelita y le da cuello al que quería a su vez exterminar a los israelitas, que era Amán, era un principal que existía, ¿no? Entonces la gracia en el antiguo pacto era inclinarse a alguien superior, a alguien inferior, para concederle algo que le pedía. Ahora fíjense muy bien, qué bendición estar viviendo en el nuevo pacto, en la época que estamos teniéndola. Porque ahora la gracia en el Nuevo Testamento y hasta los días que estamos viviendo es el favor, es la voluntad y el amor bondadoso de Dios para nosotros, que se traduce en amor sobre situaciones inmerecidas. Si no hemos hecho méritos, no hemos hecho nada que valga la pena que alguien superior como es el Señor descienda sobre de ti, y sin embargo a Él le place dártelo, y por eso Él concede su gracia en el Nuevo Testamento. La gracia, fíjense ustedes, es amor sobre culpas,
es amor sobre impurezas, es amor sobre el pecado. Dios ama al pecador y detesta al pecado, pero tiene misericordia por el pecador. La gracia es el amor que desciende de lo alto para cada uno de nosotros. La gracia es Dios mostrando su infinito amor sobre nosotros sin merecerlo. No te debe nada. Sin embargo, a Él le place conceder su gracia a tu favor. Fíjense bien, la gracia de Dios es dar lo mejor del cielo para lo peor de la tierra. Gracias a Dios por su gracia. Y si fue suficiente para mí, es suficiente para ti, hermano. La gracia nunca debe de ser confundida con obras, porque si así fuera, pues haciendo cosas lograríamos la salvación, pero no somos salvos por obras. Bendito sea Dios, para que nadie se gloríe, que diga que yo soy muy y yo soy acá y por eso me lo merezco. La gracia es inmerecida. La gracia, fíjense ustedes, aquí es lo más importante. Nos da la salvación como un obsequio, como un regalo para ti y para todos ustedes. Es gratuita. Ahora, fíjense bien, hay que tener mucho cuidado entre la ley, lo que dispone la ley, y lo que dispone la gracia. Es muy importante para que lo tengamos muy claro. Los hombres no son salvos por cumplir la ley. Somos salvos por la gracia del regalo del Todopoderoso. Por ejemplo, fíjense bien, yo tuve el privilegio de un par de veces, visitar lo que le conocemos como la Tierra Santa, Israel y todo lo que es allá el Medio Oriente. Y entonces pude convivir con judíos que siguen viviendo en la época de la ley. Y bueno, hasta su vestimenta, ¿qué onda? ¿Cómo se visten estos, no? Y con unos sombreros que parecen un queso, así, que traen en la cabeza, y unos pantaloncitos cortos aquí a la rodilla, como el siglo XVI o vestimentas del siglo XV, y muchas tradiciones que tienen que son de la ley. Y ellos creen firmemente que están cumpliendo la ley. Y por ahí en una parte del Antiguo Testamento dice que te grabes en tu mente y en tus brazos las Sagradas Escrituras, y estos lo toman literal, se amarran unas correas aquí en los brazos y se encajan los versículos y aquí en la frente, según esto, para que se las aprendan. No les sirve de nada. Este libro, que es un libro sagrado, no es más que papel y tinta, si no lo metemos adentro de nosotros. Es lo que dice la Escritura del Verbo encarnado, la palabra encarnada. Si esta palabra no la encarnamos en nuestras vidas, no es más que un libro, papel y tinta. Pero cuando ese papel y tinta cobra vida y llega hasta lo profundo de ti, te transforma tu manera de pensar, tu manera de actuar y tu manera de vivir, es cuando el Verbo es encarnado. A mí por eso me gusta la palabra rema. ¿Qué quiere decir rema? Es vivir la palabra encarnada en nuestras vidas. Y eso no se logra cumpliendo la ley. Jesús es el vencedor. Pero cuando Él vino a la tierra, dijo: yo no vengo a abolir la ley. ¿Qué dijo Él? Vengo a cumplirla. La ley dice: si haces esto, vivirás. ¿Qué dice la gracia? Vive
y entonces lo harás. ¿Qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y está perfecto, está perfecto. Pero ¿qué dice la gracia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y se dio a sí mismo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjense nada más. La ley te dice, amarás al Señor tu Dios, tú a Él. Y la gracia, ¿qué te dice? De tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo. Eso es lo más maravilloso que yo puedo entender, el milagro de la redención. Que Dios, siendo el Todopoderoso, siendo el creador del cielo y de la tierra, el dueño del oro y de la plata, el autor de la vida y del amor, el Todopoderoso se despoja de su grandeza, se despoja de su deidad para venir humilde a la tierra a ofrendar su vida por un simple pecador como yo o como tú. Nada más piénsenlo, por favor. Qué sacrificio tan grande. ¿Saben por qué? Solo por amor, por la gracia de Dios derramada, porque a Él le plació entregarse siendo el Todopoderoso por ti, por tus hijos. Qué regalo de Dios, qué bendición es la gracia de Dios. Aleluya, gracias a Dios por tu palabra, Señor. Fíjense bien, la ley condena hasta el mejor. ¿Qué quiere decir esto? Si tú analizas estrictamente las Escrituras y te portas bien y eres bueno y pagas tus diezmos y haces todo lo que quieras, para la ley no es suficiente. Si me acompañan, vamos a ver la epístola a los Romanos en el capítulo 3, en el verso número 19. ¿Ya lo tenemos? El que no trajo su Biblia, acá la puede ver. Pero es bueno traer la Biblia, ¿eh? Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hasta los más buenos van a quedar sujetos al juicio de Dios por la ley. Ahora, un poquito más adelante, dentro del mismo capítulo 3 de Romanos, veamos el verso 24. ¿Qué dice ahí? ¿Ya lo tenemos? Fíjense muy bien. ¿Cómo nos dice que la ley hasta el mejor lo puede dejar fuera? Sin embargo, pasemos a lo mejor. ¿Qué dice el verso número 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Jesús viene y se entrega a pagar un precio que la ley decía. Fíjese, la ley de Dios nunca cambia. Dios es eterno, ¿eh? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la ley sigue vigente. Jesús no la abrogó ni la derogó. Entonces hay un decreto eterno que dice que la paga por el pecado, ¿qué cosa es? La muerte. ¿Sigue vigente? Sigue vigente, ¿eh? Entonces, si merecíamos la muerte, porque somos una generación y somos una raza caída, había que pagar un precio. Y a lo largo de la historia maravillosa de las Sagradas Escrituras, vemos que diferentes hombres fueron seleccionados por Dios para hacer un pacto con ellos, para lograr la redención. ¿Y qué creen que pasó? Lamentablemente todos los hombres fallaron. En un pasaje del Antiguo Testamento que me gusta mucho leerlo, que es la historia del patriarca Abraham,
Así le puse a mi hijo su nombre, por homenaje al patriarca. Abraham, que era un compañero de Dios, que era un amigo de Dios, tiene un diálogo con Dios, tenía tal compañerismo que podía hablar como yo les estoy hablando a ustedes en esta mañana, y Dios le dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Abraham le dice: Señor, ¿y si hubiera 50 justos, los perdonarías? Y le dice el Señor: por amor a los 50 justos, perdonaría la ciudad. Y entonces Abraham dice: ay, creo que me fui de la boca. Señor, ¿y si fueran 40? Dice: por amor a los 40, los perdonaría. Y le empieza a bajar. ¿Y si fueran 30? Por amor a los 30, los perdonaría. ¿Y si fueran 20? Y así le fue bajando. Y si fuera uno, por amor a ese uno lo perdonaría. Pero por cuanto todos los hombres fallaron, esa ciudad se llevó merecedora al juicio de Dios. Y les pregunto una cosa: ¿seremos acaso diferentes a los que vivían en aquella época? Gracias a Dios por la gracia de Dios. Si no fuera por esa gracia, mis queridos amigos y hermanos en la fe, no habría uno, solamente Jesús. Fíjense la paradoja de la vida. Mi amado Maestro, el prisionero inocente, que fue castigado siendo inocente, vino, y dicen unos que le quitaron la vida. No se la quitaron los judíos, ni se la quitaron los romanos. Él quiso entregarla por amor a ti y por amor a mí. Esa es la gracia de Dios en la tierra, mis queridos amigos. La gracia revela la salvación. Vamos a ver también esta escritura en el libro de Tito, en el capítulo número 2, en el verso 11. Tito, acá está al final del antiguo pacto, del nuevo pacto. Capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, no dice para los judíos, son el pueblo de Dios, pero no lo reservó ni a judíos, ni a griegos, ni a romanos, ni a mexicanos. Dijo: ¿para quién? ¿Qué significa todos? Todos. Ah, pero hay una condición. En su caballerosidad, porque nuestro Padre, primero que nada, es un caballero, no te forza, te da libertad, te da libre albedrío. Él dice: hay un camino estrecho, que su destino final es la vida eterna, y hay otro camino amplio y espacioso, pero su destino final es, ¿cómo? La muerte. Dice: yo quiero que escojas la vida, pero ya tú, te da libre albedrío. Y entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad y no dejarle todo al Señor. Si algo va a suceder, tú lo vas a tener que hacer. ¿Cómo? Inclinando tu determinación, tu decisión para vivir en los caminos del Señor, y tú con tu libre voluntad, tu libre albedrío lo hagas. ¿Por qué necesitamos la gracia? Como decía hace ratito, por cuanto todos fallamos, por los pecados que cometemos, porque todos, de alguna manera, hemos infringido la ley. Por la maldad del hombre, sencillamente es merecedor de un castigo.
porque en la época de Jesús muchos lo rechazaron. Cuando 8 días antes se tiraban y le ponían mantos para que pasara él, 8 días después lo estaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y después de todo eso, lo que verdaderamente a mí me llena de tristeza es que todavía hoy, más de 2000 años después, hay gentes que no aceptan el sacrificio de Jesús. El más grande y glorioso sacrificio, Dios entregándose por ti y por toda la humanidad, y que gente se atreve a rechazarlo. No cabe duda que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Pero yo le doy gracias a Dios por todas las personas como las que están aquí, que sí tienen ojos y que sí tienen oídos espirituales. El hombre no tiene un solo reclamo válido delante de Dios. No le puede reclamar nada. No ha hecho nada para ser merecedor de lo que el Señor hizo. La gracia de Dios se ofreció como un sacrificio. ¿Qué le dijo Jesús al procurador romano? El ejército romano en aquella época era el prototipo de orden en los ejércitos. Me encanta ver las historias del ejército romano, la disciplina, y aún al día de hoy el imperio romano dejó, pues el derecho que prevalece en nuestro país es el derecho romano. Fue una civilización muy avanzada que después, profesando ser sabios, se convirtieron en necios. Pero bueno, al final del día, no me quiero distraer, regresemos a la gracia. Y ya decía, ¿no? La salvación es por gracia, ninguno nos la merecemos, es porque Dios te la quiere dar. Por lo tanto, Jesús sufrió la ira y el juicio de Dios, pero fíjense muy bien, recibió el castigo que se merecía el pecado, no el pecador. Y eso es muy importante distinguirlo, porque Dios, Jesús, ama al pecador y detesta el pecado. Entonces, por el pecador fue que se entregó. Por eso dice las Escrituras que Jesús, ¿qué es? El Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir que es el Cordero de Dios? A mí me encantan las historias que veo del pueblo de Dios, y veo cuando los hebreos en el tabernáculo hacían sus ofrendas, ¿verdad? Y sacrificaban animalitos, palomas, bueyes, corderos. Pero una vez al año llegaba el sumo sacerdote, que era la autoridad, era un estado teocrático regido por la ley de Moisés. Entonces el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad, llegaba a ofrecer un holocausto. Hemos escuchado esa palabra, holocausto, muchas veces, ¿no? ¿Y qué cosa era ofrecer el holocausto? Sacrificaban un cordero, así blanco, sin mancha, perfecto el animalito. Y cuando le quitaban la vida y derramaban la sangre del cordero, se hacía una vez al año, y el sumo sacerdote tenía que entrar hasta la presencia del lugar santísimo, que estaba hasta atrás dentro de lo que era el tabernáculo de las reuniones. Vamos a recordar un poquito. Primero estaba el atrio de los gentiles. Los judíos le llamaban gentiles a todos los que no eran judíos. Después seguía el atrio de las mujeres, en donde solamente las mujeres podían entrar. Después estaba el atrio de los hombres, en donde solamente los varones. Y luego después estaba el lugar santo, en donde estaban los sacerdotes, los doctores de la ley. Y hasta el final el lugar santísimo, en donde estaba el arca de la alianza, la menorá, que era el candelero de 7 velas, los panes de la preposición y las hierbas amargas, en remembranza de cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud que sufrió durante 400 años en Egipto. Entonces llegaba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, y fíjense bien, llegaba amarrado de una cadena, una cuerda en el tobillo, con un cascabel.
Porque si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en pecado, automáticamente caía fulminado. Y cuando dejaba el cascabelito de sonar, los de afuera lo sacaban, porque el sumo sacerdote estaba muerto, porque había entrado en pecado. Si no moría, el sacrificio, el holocausto era grato a los ojos de Dios y se derramaba la gracia de Dios un año más a favor de Israel. Eso se llamaba el día de la expiación. Hoy día los hebreos, los judíos, siguen practicando su mismo ritual, el día del Yom Kippur, que le llaman ellos, que es el día del perdón de los pecados. Y dicen ellos que si los perdona Dios ese día, tienen la gracia de Dios todo un año, y al año siguiente otra vez lo mismo. Hasta que un día los judíos, y fíjense lo que estoy diciendo, y lo estoy profetizando en el nombre del Señor, van a aceptar a Jesús como el Mesías y como su Salvador. Y yo estuve en una colina en donde se ve, dice que aquí se van a levantar los muertos enterrados cuando venga el Mesías. Y ese Mesías es Jesús. Y los judíos se van a doblar sus rodillas aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Así es. Bendita sea la gracia de Dios. Bendito sea el Cordero de la expiación. Bendito sea Jesús, que se entregó por amor por nosotros. Jesús, mi Jesús, terminó la obra. Él no se quedó a medias. Él no falló como todos los hombres que fueron elegidos. Y fíjense bien, fue Moisés, bueno, antes fue Abraham, fue Moisés, fue Noé, fue Nehemías, fueron un sinfín de hombres que fueron seleccionados por Dios para hacer un pacto con ellos, pero ninguno lo concluyó. Solamente Jesús, solamente mi amado Maestro fue el que concluyó la obra en esa cruz. ¿Qué dijo cuando estaba colgado del madero? ¿Qué dijo? Consumado es. ¿Qué quería decir consumado? Que la obra ya se había terminado. Ya no había más nada que agregarle, ya no había más nada que hacer. Él había concluido con la obra. La gracia solamente demanda un acto de fe de parte del pecador que busca la salvación. Fíjese bien, para que seas merecedor de la gracia de Dios solo se necesita una cosa: que tengas fe. Y si tienes fe y lo pides con fe, no tengo la menor duda que lo que necesites, que lo que tú quieras, que lo que te preocupe, el Señor es fiel para cumplir sus promesas. Dios es un Dios de pactos. Y como cantamos, siempre cumple sus promesas. ¿No oí? Amén, claro que sí. Muy bien, vamos a ver Efesios, por favor, en el versículo número 2. Versículos 8 al 9, ¿qué dice? Por gracia y por medio de la fe han sido... La anterior, por favor, ¿sí? Dice, porque por gracia han sido salvos por medio de la fe. Esto no es sino un don de Dios. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿tiene fe? Bueno, entonces el don de Dios ya está. Solamente te hace falta apropiártelo. Esto me recuerda, por ejemplo, el caso de una persona que fue heredero de una gran herencia y que no lo sabía. ¿De qué le sirve a una persona heredar una fortuna y no saberlo? De nada. Imaginémonos que todas las promesas de Dios están en un baúl y que hay una llave que la abre para que puedas disfrutar esas promesas, hacerlas reales en tu vida. Pero si no tienes la llave, ¿de qué te sirve? Ahí están las promesas,
esperando a ver quién las reclama para sí. Yo quiero reclamar las promesas de Dios para mí. ¿Quién más? Amén, claro que sí. Fíjense bien, la salvación de Dios es eterna. No necesitas estar refrendando tu salvación cada 8 días. Claro, tienes que cuidarla, como dice la Biblia, con temor y con temblor. Pero la salvación es una, para toda tu vida. Si tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal, eres salvo por siempre. Hay muchos teólogos que dicen, no, en el camino se puede perder la salvación. Aquí dice que la salvación es eterna, y si en este sagrado libro lo dice, yo lo creo y lo acepto para mí. Esto lo pueden ver en el segundo epístola de Tito, en el verso 11, 13 y 14. Vamos a leerla, por favor. ¿Qué dice? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, lo que he estado diciéndoles en esta mañana. ¿Redimirnos de qué? De toda iniquidad, de toda falla, de todo error, de todo pecado, para purificar para sí, para Él. ¿Qué? Un pueblo, ¿para qué es? ¿Para qué es? Para posesión suya. ¿Tú eres del Señor? ¿Tú eres del Señor? Tú eres del Señor, y Él te reclama como posesión suya, como su terreno, como su obra maestra que está haciendo en nosotros. Bendito sea el Señor por eso. Entonces, salvación eterna. Fíjense bien, justificación. ¿Qué quiere decir justificación? Vamos al libro de los Romanos, al capítulo 5, en el verso número 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir justificados? Pues que a lo mejor alguna vez nos hemos fallado, o más de una vez hemos fallado. Yo una vez tuve que comparecer a una audiencia en un juicio laboral, demandado injustamente, por cierto, lo ganamos. Pero cuando llegué a la audiencia y no llegaba mi abogado, la verdad estaba yo así, porque no sabía cómo conducirme, ¿no? En cuanto lo vi que venía llegando, descansé. Ganamos el juicio, por cierto, fuimos demandados injustamente. Esto es aquí en la tierra. Ahora nada más imagínense el día que tengamos que entregar el Espíritu, que tengamos al abogado de abogados, al Todopoderoso, que te diga, bienvenido siervo fiel, y que te abrace y que entres con Él hasta la presencia del trono blanco, y que diga, este hijo mío, a pesar de todas sus barbaridades que hizo en su vida, lo ve. ¿Saben cómo me ve el Señor? Con la imagen de Jesucristo. Mi rostro no va a ser el mío, va a ser el de Jesús, el que va a ver el Padre eterno y me va a decir, pásale hijo, te estoy esperando. Esa es la justificación que nos va a dar lo que dice ahí mismo en el versículo número 2, por favor, en Romanos. ¿Qué dice? Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué dice ahí? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de ¿quién? De la gloria de Dios. Esto es la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. Bendita sea la gracia de Dios. Ahora, hasta aquí vamos a hablar de la gracia. Ahora quiero pedirles, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Viviendo entre ¿qué? La gracia y ¿qué?
El favor de Dios. Ahora vamos a ver qué es el favor. ¿Cuál es el significado del favor de Dios? Es derivado de la gracia de Dios alcanzar una amistad con Dios. O sea que ya estás tan como los deportistas de alto rendimiento. Imagínense ustedes si yo ahorita quisiera correr en 100 metros planos en 10 segundos, pues solamente en mi carro, ¿eh? Pero si yo me entrenara, yo veo a un hijo que es un jovencito de 12 años que está ejercitándose para su temporada de fútbol americano y yo lo veo con qué pasión entrena, no tengo la menor duda que va a alcanzar sus metas. Así, el favor de Dios es entrenarnos espiritualmente para alcanzar el compañerismo con Dios, la amistad con Dios. ¡Qué bendición! ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Claro que sí. Sí, desgraciadamente no todos. A lo mejor no te va a hablar como te hablo yo en este momento a ti, frente a frente. Pero acá en mi interior yo escucho la voz de Dios y además la confirma. Porque luego le digo, Padre, confirma tu voluntad en mi vida. Que no vaya a ser movido por emociones, que no vaya a ser movido por entusiasmo, no me deja las bocinas, que no vaya a ser movido por entusiasmo, por emoción. Y le digo, Señor, confírmame tu voluntad. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y siempre que me da una palabra, poquitito tiempo después, me la confirma. Amén, gracias a Dios. Y eso es tener compañerismo con Dios. Ha habido en la Escritura diferentes historias de personas que llegaban a tener tal compañerismo con Dios que hablaban con Él audiblemente y claramente, y les daba planes y les daba instrucciones. El patriarca Abraham, otra vez, Dios le hablaba y le dijo que voy a hacer de tus generaciones como las estrellas del cielo, como la arena del mar. A otro que le hablaba claramente también era Job. Job, dice la Escritura, que era amigo de Dios, que gozaba del compañerismo de Dios, que gozaba de esa comunión, de esa comunicación con Él, que lo hacía llegar a tener verdaderamente esta amistad, esa cercanía. ¿Producto de qué? De que a Dios le placía tener un amigo. Y eso era vivir en el favor de Dios. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿A poco no alguna vez en su vida han visto a una persona y digo, ¿cómo le hace? ¿Por qué a mí no encuentro tan rápidamente las respuestas que Dios le da a él o a ella? ¿A poco no? Pareciera que Dios tiene consentidos, ¿verdad? Pues no, Dios no hace excepciones. Dios lo mismo que tiene para ti, lo tiene para ti, lo tiene para ti, lo tiene para todos. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué a unos aparentemente ama más que a otros? ¿Por qué? ¿Quién me pudiera decir por qué? Por tu acercamiento con Él, claro. Yo tengo varios hijos y los quiero a todos, pero hay uno que es muy barbero conmigo y se me acerca y quiere pasar el tiempo conmigo y minuto que tiene, ¡pum!, llega así y lo tengo pegadito. ¿Cómo no lo voy a querer más que a los otros? Humanamente, es una reacción humana. Bueno, pues Dios también, si tú pasas tiempo con Él y te sientas con Él y oras con Él y clamas a Él, Él te va a responder y te va a hablar y te va a conceder los deseos de tu corazón y vas a tener compañerismo con Él. Y cuando tengas ese compañerismo con Él vas a tener no solamente la gracia que esa ya fue dada, vas a tener el favor de Dios para transformar las cosas que no son como si fueran. Y entonces va a dejar de ver dilectos y consentidos, sino vas a ver que es solamente un ejercicio de fe de tu parte. Entonces ese es el vivir en el favor de Dios, tener una amistad con Dios. Abraham la tuvo, Job la tuvo,
Nehemías la tuvo, Sansón la tuvo, y muchos hombres en la Biblia lograron desarrollar tal su relación con Dios que tenían ese compañerismo, y ese compañerismo les daba el favor de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en el favor de Dios? ¿Están dispuestos a hacerlo? Lo que quede de ustedes a su alcance para lograr el favor de Dios. María fue una mujer favorecida por Dios, fue seleccionada para en su vientre traer al Hijo del Altísimo. ¿Qué le dijo el ángel a María? ¿Muy qué? Muy favorecida, no favorecida, muy favorecida. Porque fue seleccionada seguramente por sus virtudes y por muchas cosas para traer en su vientre al Hijo del Altísimo, al Hijo del Todopoderoso. Ese es el favor de Dios. Para hacer las cosas extraordinarias que las puede hacer cualquier gente. ¿Cuándo fue el último muertito que resucitaste? Yo todavía no resucito a ninguno, pero no pierdo la esperanza, ¿verdad? No hay que tenerle miedo a la muerte. La muerte es un buenas noches aquí y un buenos días allá. Y que te esté esperando el autor de la vida y el amor, el abogado que te justifique, que te diga bienvenido, siervo fiel. Ahí vemos el favor de Dios por las personas. ¿Cómo lograr ese favor de Dios? Y ya voy a terminar. ¿Cómo lograr el favor de Dios? ¿Saben cómo? Por medio de la ayuda del Espíritu Santo, el Consolador, nuestro pronto auxilio en los momentos de tribulación, nuestra ayuda aquí y ahora. El Espíritu Santo debemos de tener presente que es lo que puede hacer que tu relación con Dios pueda crecer tanto que se pueda convertir en amistad, en compañerismo como los grandes hombres de la Biblia, y que puedas hacer las mismas cosas espectaculares que ellos hacían. Pero el Espíritu Santo es sensible. ¿Se recuerdan cómo se personificó en el día que Jesús se bautizó? ¿Cómo se personificó el Espíritu Santo? Como una paloma. Y la paloma es un animalito nervioso, sensible. Se asusta fácilmente la paloma. ¿Por qué escogió el Espíritu Santo una paloma? Un animalito precioso, pero tú puedes ahuyentar al Espíritu Santo. ¿Cómo? Con el pecado. El Espíritu Santo no se codea con el pecado. Lo detesta. Ama al pecador, pero detesta el pecado. Entonces el Espíritu Santo es la llave para llegar al compañerismo con Dios, es la ayuda de Dios mismo para tener esa comunicación contigo aquí, ahora. Y Él desea bendecirte, Él desea prosperarte, Él desea sanarte, Él desea llevarte a lugares superiores, Él desea que tengas plenitud en tu vida. Él te quiere sano, te quiere libre, te quiere fuerte, te quiere próspero, te quiere abundante en todo lo que hagas. Aleluya, claro que sí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Pero a ti te toca prolongar su estadía, te toca prolongar su compañerismo, te toca prolongar su estancia contigo. El secreto suena muy sencillo, pero es muy difícil. Tenemos que vivir en rectitud, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en honradez, tenemos que proteger nuestras casas. Yo soy asegurador de profesión y siempre me encanta hablar de seguros. Algún defecto debe tener, pero tenemos que proteger nuestras familias y nuestros hogares contra las lluvias del engaño y del vicio, los vientos fuertes, hirientes de la aspereza en nuestros hogares y las contiendas que lastiman a nuestras esposas, a nuestros hijos, o los rayos y relámpagos deslumbrantes de la mundanalidad y de la mentira. Esas cosas son las que hacen que el Espíritu Santo se vaya. Entonces nosotros tenemos que blindar nuestros hogares. Un hogar no es nada más paredes y techo. Un hogar es una morada donde habita el Espíritu Santo, en donde podamos protegernos en contra de todas esas tormentas y todas esas cosas que suceden en la vida. Un techo no hace un hogar.
las paredes no hacen un hogar. El hogar es un refugio, es un albergue, es un santuario de intimidad que provoca la amistad con Dios, el compañerismo con Dios a través de su Santo Espíritu. Y les voy a dar unas cuantas recomendaciones. Tal vez tú has permitido que los problemas y los afanes de la vida atormenten tu casa. Bueno, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para levantar los muros espirituales que protejan a tu familia. Hagamos de nuestros hogares moradas en las que viva el Espíritu Santo. Pídanle a Él que los ayude y Él va a responder. Gracias, precioso Espíritu Santo, por responder nuestras oraciones. Anhelamos tu presencia. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, en rectitud, en honestidad, para que tu presencia esté siempre con nosotros. El favor de Dios está disponible para todos sus hijos. Pero necesitamos hacer simplemente 4 cosas. Primero, busca el favor de Dios. Búscalo con todas tus fuerzas. Búscalo con toda tu fe. Segundo, valóralo como el más grande tesoro que tengas. A mí me encanta mi carro nuevo, pero mucho más valoro lo que Dios hizo por mí. Valóralo por todo lo que Él es. No solo por lo que haya hecho en tu vida, por lo que Él es. Potencialízalo. ¿Qué quiere decir potencializarlo? Aprovechar lo máximo de su poder para estar sano, aprovechar su poder para ser libre, aprovechar su poder para ser feliz, para no ser áspero con nuestras esposas, hermanos. Yo soy áspero a veces, aunque no lo quiera. Tenemos que aprender a ser más dulces. Sí, Señor. Compártanlo. No se queden con la bendición aquí guardada, nada más para mí. Compártanlo con generosidad. Testifiquen del poder de Dios. Testifiquen de su compañerismo. Te doy gracias, Señor. Y ahora quiero orar para que todos ustedes puedan vivir en medio de la gracia y del favor de Dios, y que el que no lo haga hasta la fecha, que este mismo día empiece a gozar de sus beneficios. Yo te doy gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú eres la fuente de la vida, porque tú eres nuestra paz, porque tú eres nuestra esperanza, porque tú eres lo que nos hace falta para poseer ese terreno maravilloso, para poseer esa tierra que tú ya nos diste, Señor, para poder tener acceso a las promesas que ya están dadas y ahora solamente nos toca a nosotros apropiarnos de las mismas. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu favor y por tu gracia. Y yo te pido, Señor, que derrames tu gracia, que derrames tu amor sobre todas las familias aquí representadas. Te pido, Espíritu Santo, que toques corazones. Yo puedo sentir tu presencia en esta mañana, Señor. Y yo les pido a ustedes que necesiten vivir en la gracia y el favor de Dios, que levanten sus manos ahí en su lugar, como una demostración de aceptación, que aceptas el regalo de Dios. Padre, te alabamos, Señor. Te adoramos hasta lo sumo, Señor. Y te pido que tu gracia y que tu favor descienda sobre cada una de las familias que están aquí. Ayúdalos, Señor, a que vivan, que hagan reales tus promesas. Te doy gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú eres el que haces la obra. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú ya lo hiciste. Y ahora solamente nosotros vamos a dar un paso de fe. Y si usted quiere dar un paso de fe, póngase de pie y dele gloria al Señor. Y que le dé las gracias. Y que le digas: hoy mismo es el último día que yo vivo fuera de la gracia.
y fuera del favor. De aquí en adelante yo voy a vivir eternamente disfrutando la gracia y el favor de Dios. Gracias, Señor, porque este pueblo te necesita, porque estas familias tienen hambre y sed de ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que inundes estos hogares, Señor, de tu gracia y de tu favor. Te pido, Señor, que inundes de tu gracia y de tu favor esta iglesia. Te pido que inundes de tu gracia y de tu favor a los pastores Yves y Yolanda, que allá donde quiera que estén, Señor, confirme sus ministerios, les bendigas y les traigas pronto de regreso. Te doy gracias, precioso Espíritu Santo, porque lo podemos hacer, porque lo creemos firmemente. Y solamente si hay alguien en este lugar que nunca haya hecho una oración de fe, confesando a Jesús como su Señor y Salvador, hoy es una magnífica oportunidad para hacerlo. Yo voy a hacer una oración y pues yo no sé si ustedes ya lo hicieron o falta uno o todos ya lo hicieron, pero yo quiero pedirles que todos hagamos esta oración, que a los que ya lo hicieron les sirva para ratificar su determinación, y para los que no lo hayan hecho, si hay alguien aquí, pues que lo haga por primera vez. Esa es la llave para tener acceso al cuarto de las promesas. ¿Habrá alguien aquí que no haya hecho alguna vez anterior una oración para aceptar a Jesús como su Salvador personal? Si hay alguien, no se atemorice, no se avergüence. Y si no, si todos ya hicieron su oración de aceptación, de todas maneras vamos a repetirlo. Padre bendito, Padre eterno, venimos ante ti en esta mañana para aceptarte como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Yo creo firmemente que tú viniste a esta tierra a morir por mí, para que yo tuviera el acceso directo hasta tu presencia, que ese grande sacrificio de amor fue hecho por mí y por cada una de las personas que están en este lugar. Aceptamos que viniste a morir esta tierra por nosotros y te coronamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia y por tu favor. Gracias, Señor. Tomen asiento, por favor.